Desde Miami, el exilio cubano le pide al Papa Francisco que durante su próxima visita a Cuba promueva un acercamiento entre el régimen y su pueblo. Esperan que el pontífice motive un gran encuentro nacional que rompa las barreras ideológicas que dividen a la nación desde hace décadas. El exilio cubano ve en el Papa Francisco un hacedor de milagros. Ya logró uno, acercar a los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos. Por eso hoy, cuando se sabe que el pontífice estará en el mes de septiembre en la isla, se atreven a pedir otro. Un gran encuentro nacional en donde el gobierno castrista acepte hablar con la disidencia y con el exilio. Bueno, este es el punto. El punto es cómo el gobierno de Cuba puede explicar moralmente ante el mundo que está dispuesto a conversar con su peor enemigo, al que le llaman imperialismo yanqui. Sin embargo, no está dispuesto a conversar con su propio pueblo, con las fuerzas vivas de su propio pueblo, que lo que queremos entre todos de manera pacífica es superar esta época de división familiar, de intolerancia, etcétera, etcétera, y encaminar a Cuba hacia un proceso donde todos los cubanos sientan que la nación es su hogar. Uno de los grandes temas que dice el exilio debe estar sobre la mesa es la división de la familia cubana. Por razones políticas y económicas se calcula que cerca del 20% de los cubanos vive por fuera de su país. Tenemos que analizar que cada unidad familiar en Cuba ha sido dividida por las políticas del gobierno, incluyendo las familias de los propios gobernantes. El 20% de la población cubana vive en el exterior. No hay un país en el mundo donde no hayan cubanos que salieron después de que este gobierno tomó el poder. Antes, menos de una fracción de un 1% vivía fuera de Cuba. Y esto es producto de las malas políticas del gobierno. Y es necesario que ese dolor, que dura ya 56 años, y por cierto, con el cual el gobierno de Cuba ha montado toda una industria para alimentar a su gobierno, es necesario que esto cambie. Las expectativas sobre lo que puede hacer el Papa Francisco en su visita a Cuba varían. Ya estuvo Juan Pablo II y luego Benedicto XVI. En primer lugar, la visita en sí no representa nada nuevo, ¿no? Es el tercer Papa que visita a Cuba. Así que en realidad es más de lo mismo en este sentido. Esos que dicen que no ha habido cambios en Cuba, pues estamos viendo la realidad. El primer cambio más dramático es el restablecimiento de relaciones de Cuba y Estados Unidos. Y eso lo predijo el Papa Juan Pablo II, cuya obra a través de la Iglesia es de reconocimiento mundial. Y Benedicto XVI también estuvo en Cuba, como si fuera una política vaticana de que cada papa de los últimos años vaya a la isla a ratificar la voluntad papal de que Cuba esté insertada en el mundo real. El encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Obama en la Casa Blanca está programado para el próximo 23 de septiembre. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, NTN 24.